Fichero de máquinas. En el fichero de máquinas registraremos tanto las máquinas propias de nuestro parque de alquiler como las máquinas de clientes a los que hacemos mantenimientos y reparaciones y nos interesa mantener un histórico, como las máquinas que tenemos en stock de venta. Las diferenciaremos por el campo actividad. Usted puede crearse nuevas actividades dentro de maestros auxiliares relacionados con la flota. Actividades. Como todas las pantallas, tenemos la posibilidad de, por defecto, consultar mediante la lupa o crear mediante el botón de la barra vertical que permite crear, guardar, etc. Podemos consultar una máquina mediante un código, marca, modelo, bastidor, grupo, etc. Todas las máquinas tienen un código. Si usted ya dispone de un parque codificado, en general las empresas de alquiler tienen las máquinas rotuladas, etiquetadas con un código, puede utilizar el mismo en Carvewin. De manera que al crear nuevo y el programa nos sugiere una máquina, usted puede decir, no, es igual, yo le llamo la RR666 porque las tengo codificadas así. No habría ningún tipo de problema y es un campo alfanumérico, es decir, que admite letras y números. En caso de que usted no las tenga codificadas, será un correlativo que le dará el programa, un 2, 3, 4, 5, 6 y que no significa nada. Como hemos visto, podemos buscar por el nombre de la marca, el modelo, el bastidor, el grupo, la situación de la máquina en caso de alquiler, si está disponible, alquilada o en reparación, la matrícula para máquinas matriculadas, el código o nombre de cliente usuario en caso de alquiler o propietario en caso de máquinas de taller, nombre del grupo, etc. Vamos a consultar una máquina cualquiera, esta en concreto. Esta máquina no está matriculada, puede tener un color, marca, accedemos a un fichero de marcas, modelo, accedemos a un fichero de modelos, en este caso diferentes modelos de la marca Fenwick, etc. Tanto la marca como el modelo, como el color, como el grupo son ficheros que usted puede crear y gestionar a través de auxiliares relacionados con la flota. Antes de empezar a crear máquinas, es habitual codificar primero la pequeña estructura de apoyo de las máquinas en cuanto a diferentes marcas, modelos de las diferentes marcas que vayamos a tocar, o de máquinas que tenemos en nuestro parque de alquiler, o de máquinas de clientes a los que hacemos mantenimientos y reparaciones, a pesar de que posteriormente siempre irán apareciendo nuevos modelos, nuevas marcas y que usted irá creando dentro del fichero. Esto nos permitirá, el tenerlo codificado, el poder hacer listados, tanto por marca como por modelo, etcétera, cosa que nos será de utilidad en adelante, como veremos. Uno de los datos más importantes de la máquina es el grupo. Máquinas del mismo grupo en alquiler representan máquinas con precios de alquiler iguales y habitualmente son máquinas con unas características muy similares, máquinas equivalentes. En el caso de carretillas elevadoras, un grupo sería carretilla eléctrica de 2000 kilos, otro carretilla eléctrica de 2500 kilos, otro carretilla diésel de 3000 kilos. Como vemos, son máquinas que, aunque podamos tener dentro de un grupo de diferentes marcas y modelos, podemos tener una Linde modelo tal o una Steel modelo cual, en realidad siguen siendo CD25, carretilla diésel de 2500, por ejemplo. Cuando un cliente nos pide una máquina, nos está pidiendo una carretilla diésel de 2500. Nosotros ya le entregaremos una marca y modelo según nos convenga. Esto sería el grupo, que como vemos representa máquinas similares. Los grupos los crearemos dentro del fichero maestros auxiliares relacionados con la flota, grupos. Un grupo es de un tipo. Tipo sería una jerarquía superior a grupos, un gran grupo, por así decirlo, de grupos, que nos permite agrupar máquinas en tipos de máquinas con las mismas características. Por ejemplo, si usted tiene un parque heterogéneo, un tipo de máquina sería compresores, otro tipo de máquina diferente, generadores, otro tipo de máquina pueden ser martillos eléctricos, otro casetas de obras, otro plataformas elevadoras,
otro carretillas elevadoras. Estos serían tipos, puesto que, por ejemplo, una carretilla elevadora tendrá ciertas características y dentro de los tipos, maestros, auxiliares relacionados con la flota, tipos, podremos definir para cada tipo de máquina qué características nos interesará gestionar de esta máquina. De manera que cuando trabajemos con una máquina que es de un grupo que es este grupo de un tipo de máquina que es plataforma, nos pedirá estas características técnicas en la máquina. Esto es importante, puesto que las características técnicas que nos interesará gestionar de una plataforma son distintas a las de una carretilla o de una transpaleta o de una hormigonera. Una vez creada esta estructura, tipos, grupos, indicando el grupo en la máquina, el programa ya asume de qué tipo es y por lo tanto ya sabe qué características técnicas nos interesará gestionar en esta máquina. Aparte de datos como bastidor, motor, si es nueva o usada, que son evidentes, en una máquina pondremos el primer día en flota como fecha de nacimiento de la máquina y último día en flota como fecha de muerte de la máquina. Podemos gestionar otras fechas como fechas de revisiones, cuando caducan, fechas de garantía, etc. También podemos indicar si se trata de una máquina propia y por lo tanto una máquina que es nuestra y que pertenece probablemente a nuestro parque de alquiler. Si no es propia, en el caso de alquiler podemos tener fichados diferentes propietarios que serán habitualmente empresas competidoras que habitualmente nos realquilan máquinas. Para máquinas de terceros, es decir, máquinas de la actividad, máquinas de clientes a las que hacemos mantenimientos y reparaciones, si esa es una de las actividades de su empresa, indicaremos quién es el cliente propietario de esta máquina y por lo tanto al cliente al que habitualmente facturaremos sus reparaciones, etc. En caso de tratarse de una máquina de alquiler, si en este momento está alquilada, amparada por un número de contrato, estará alquilada a un cliente. Este es al cliente al que llamamos cliente usuario y evidentemente irá cambiando a medida que se abren y cierran operaciones de alquiler. En caso de tratarse de máquinas propias, nos interesará gestionar esta pestaña de datos de compra o venta de manera que registremos los datos de la compra de la máquina, cuándo la compramos, a qué proveedor, con qué número de factura y con qué precio, datos de leasing o financiación en caso de que se trate de una máquina financiada. En el momento de vender la máquina se llenará automáticamente los datos de la venta de la máquina, a quién se la hemos vendido, cuándo, etc. De manera que si usted gestiona la contabilidad desde nuestro módulo de contabilidad Contacarve, las máquinas crearán elementos de inmovilizado para ser amortizadas periódicamente y aprovecharemos ya su fecha de compra, su precio de compra, etcétera, para activarla como elemento de inmovilizado. También si se trata de máquinas propias, le interesará gestionar los seguros. Una máquina puede disponer de diferentes tipos de seguros, tanto de una póliza de avería, una póliza de circulación y una póliza de responsabilidad civil. Todas estas informaciones se permite gestionarlas mediante ciertos listados dentro de listados de maquinaria, listados de aviso y control de pólizas de seguros, etc. Desde la pestaña de otros datos podemos consultar el cuentahoras en este momento de la máquina, que se va refrescando o actualizando en el caso de alquiler al abrir y cerrar operaciones de alquiler, en el caso de taller al abrir órdenes de trabajo, etc. En caso de que se trate de una máquina con un cuentahoras pequeño, podremos gestionar también el número de vueltas que ha dado al marcador. El tipo de combustible de la máquina, si es diésel, eléctrica, etc. Eléctrica en este caso, por eso no pone ningún tipo de combustible, lo hereda del modelo de la máquina. En caso de que se trate de una máquina diésel, tendrá una capacidad de depósito determinada, de manera que podamos gestionar fácilmente con cuánto ha salido, con cuánto vuelve y qué cargo le tenemos que hacer a un cliente en ocasiones de combustible. Un campo de observaciones, tan largo como usted quiera, para ir introduciendo diferentes observaciones de la máquina y la posibilidad de vincular una carpeta de documentos de la máquina, habitualmente manuales técnicos de seguridad, fotos, etc.
una cierta foto de la máquina, la podemos cargar directamente en la pantalla. Una foto que usted puede hacer con una máquina, de manera que, por ejemplo, para venta o para ciertos presupuestos, podamos enseñar el estado general de la máquina en caso de máquinas usadas. La opción copiar máquina nos permitirá crear una máquina a partir de otra. Si compramos un paquete de máquinas y todas son razonablemente iguales porque son de la misma marca, modelo, fecha de compra, proveedor, precio, etcétera, pues muchas veces creamos una máquina y copiar máquina nos crearía una con los mismos datos y modificamos lo que queramos modificar, por ejemplo el bastidor, etcétera. Empresa a la que pertenece la máquina, oficina actual en caso de tratarse de una empresa de alquiler de maquinaria que tenga diferentes bases, diferentes oficinas en la delegación en la que actualmente está la máquina. Como hemos comentado antes, la situación, esta máquina actualmente está alquilada a este cliente en este contrato y con esta fecha prevista de retorno, que vemos que no se ha cumplido. Es importante también, las máquinas de alquiler recuperarán del contrato de alquiler la provincia y la zona de la máquina. Las máquinas de clientes introduciremos nosotros la ubicación, es decir, la dirección de esta máquina, e introduciremos codificada la provincia y la zona, de modo que la zona será importante a efectos de listados de mantenimiento y control, poder siempre filtrar por zona, de cara a que cuando los mecánicos vayan a hacer mantenimientos o reparaciones, pues vayan a visitar cómodamente a máquinas de la misma zona. Como hemos visto antes, podemos registrar diferentes características técnicas que dependen, horquillas, ruedas, etcétera, del tipo de máquina de este grupo. Una máquina es de un grupo y un grupo es de un tipo. Y de ahí obtendremos las etiquetas de las características para poderlas rellenar. Mediante la pestaña de acumulados podemos observar cómodamente información de la máquina a nivel de ingresos de facturas de alquiler, diferenciando siempre conceptos de alquiler, portes, seguros y otros, ingresos de facturas de taller, de órdenes de trabajo, diferenciando piezas y mano de obra, y costes, tanto provenientes de costes de reparaciones, piezas y mano de obra, como de costes introducidos desde compras, desde asientos, habitualmente amortizaciones, etcétera. Desde esta misma pantalla tenemos la posibilidad, mediante una lupa, de acceder a facturas de esta máquina. Clicando encima de una veríamos directamente la factura como se la emitimos, órdenes de reparación de esta máquina. El ver más nos permite ver también órdenes cerradas, en caso contrario aparecerían órdenes abiertas de esta máquina. Ver compras, es decir, facturas recibidas de proveedores e imputadas directamente a esta máquina, asientos, habitualmente de amortizaciones e inmovilizaciones. El botón analítica nos permite generar un informe con una analítica contable de la máquina, en la que visualizaremos tanto información general de la máquina, es decir, información de la pantalla habitual de la máquina, marca, modelo, bastidor, etcétera, como información de ingresos y gastos de la máquina, es decir, datos de identificación, datos generales de compra y venta de la máquina, y a partir de ahí cuentas del grupo 7 ingresos, cuentas del grupo 6 de gastos con un saldo. En este caso simplemente hay algunos ingresos sin ningún gasto, total de facturas emitidas, total de facturas recibidas, etcétera. Es decir, una información de la analítica de esta máquina. La siguiente pestaña de control de mantenimientos nos permite visualizar y gestionar los mantenimientos de la máquina, de modo que podemos establecer diferentes códigos de mantenimiento que crearemos dentro de maestros auxiliares relacionados con la flota, códigos de mantenimiento, pudiendo imputar ciertos mantenimientos con una periodicidad a las máquinas. Cambio de aceite o revisión estándar cada 90 días o cada X horas. De manera que cuando hagamos una intervención, automáticamente nos calcule cuándo sería la próxima. Podemos además, si usted lo tiene configurado, imprimir diferentes reports con una impresión del contrato de mantenimiento.
La pestaña Recambios nos permite indicar ciertos recambios específicos que se utilizarán en los mantenimientos estándar de esta máquina, de cara a que cuando abra órdenes de trabajo de un tipo indicado como es mantenimiento, heredar productos de máquinas a la orden de trabajo, al hacer una orden de trabajo del tipo mantenimiento, que tenemos indicado, como hemos visto, en el tipo de albarán que deseamos heredar los productos, automáticamente a la pestaña de productos nos heredará esta serie de productos. Básicamente para que cuando un mecánico vaya a casa del cliente a hacer una intervención no se olvide este tipo de filtro que es específico de esta máquina, etcétera. Como hemos visto, es una pantalla completa de máquinas y disponemos de un importante número de listados para poder gestionar cómodamente esta información.